Y son los tres casos que en general se pueden dar, ¿no? Bueno, ya vamos a ir comentando esto a medida que vayamos viendo la respuesta de la pregunta. ¿Sí? Bueno, la primera justamente está relacionada con características que tienen las gramáticas regulares o de tipo 3, que ya habíamos presentado cuando vimos la jerarquía de Chomsky, ¿sí? Las categorías en las que se clasifican las gramáticas. La primera afirmación dice, una gramática regular puede tener reglas regulares por derecha o reglas regulares por izquierda, pero no ambas. ¿Esa es correcto? ¿Qué contestaron ahí? ¿Que no? Digo A que ver, sí, que ¿ah? sí, que sí. Que sí. Bien, claro, porque la regularidad, la regularidad puede ser por derecha, ¿sí? Cuando el no terminal justamente está al final, digamos a la derecha, o por izquierda, cuando el no terminal está al principio, o sea, como prefijo. Bien, no puede tener ambas. Bueno, si yo tengo ambas, ya no es una gramática de tipo 3, sino que sería de tipo 2. ¿Sí? Pues recordemos que las gramáticas de tipo 2 y las de tipo 3 tienen en común la parte izquierda con el contexto vacío, o sea, un solo no terminal en la parte izquierda. ¿Sí? Pero en la parte derecha, las gramáticas de tipo 2 no tienen restricción. Puede ser cualquier secuencia en la parte derecha. En cambio, las de tipo 3 tienen la restricción que, bueno, ya estamos viendo acá, ¿cierto? Que es una secuencia de terminales con un no terminal al final o un no terminal al principio. Bueno, también puede ser una secuencia de terminales solos. Pero bueno, no pueden tener entonces mezcladas las dos. Tiene que ser una o la otra. Muy bien, vamos a la otra pregunta, perdón, a la otra afirmación. Las partes derechas de las reglas en el formato normal de Chomsky de tipo 3 pueden ser de longitud menor o igual a 2. ¿Es así? ¿Qué contestaron? Ahí por el chat también me pueden contestar si quieren, ¿no? Yo estoy atento ahí al chat. Es así, el formato Eh, estándar de Chomsky para este tipo tiene en la parte eh, derecha longitud menor o igual a 2. ¿Qué No, profe, respondieron? ¿Ah? esa, esa no, no la puse como verdadera. Ajá. Y todos, alguno que haya tildado esta. yo, Bien, Lucas, ¿por qué? eh, porque para que sea regular tiene que tener del lado derecho un solo no terminal o un no terminal y un terminal. Entonces siempre va a ser menor o igual a 2. Bien, ahí está, porque si ustedes observan acá en el formato estándar que se presenta acá, efectivamente, el formato estándar consiste en reducir la longitud de la parte, perdón, disculpe, el formato estándar perdón, la longitud de la secuencia de terminales se reduce a 1. También puede ser que no tenga no terminal, entonces ahí tenemos longitud 1. Acá tendríamos longitud 2. ¿Sí? Y longitud 0 también, pero únicamente en este caso excepcional, que es la regla de borrado,
sobre el axioma. ¿Para qué sirve esa regla de borrado? Únicamente para generar lambda, ¿no? Porque la excepción, recuerden que es sin el axioma a la derecha, ¿sí? O sea, cuando tenemos esa regla de S deriva lambda, el axioma no tiene que estar a la derecha. Esa sería la excepción. Bueno, o sea que está bien, esa es una característica. Pueden generar lenguajes libres de contexto. ¿Qué respondieron ahí? De Entonces acuerdo a la jerarquía de Chomsky. Sí. ¿la primera no va entonces? No, no. Ah, perdón. Sí, sí. Disculpen. Sí. Está bien. Claro, sí, sí. Sí va, o sea, me olvidé de tildarla. Bien. De acuerdo a la jerarquía de Chomsky, ¿no? ¿Pueden generar lenguajes libres de contexto? Esa sería otra característica. ¿Qué respondieron ahí? Que no. ¿Mm? Que no. Bien, porque lo que sí ocurre es al revés, que las gramáticas de tipo 2, o sea, libres de contexto, generan lenguajes regulares. Pueden generar lenguajes libres de contexto y también lenguajes regulares porque la jerarquía va de mayor complejidad a menor complejidad. Entonces, las gramáticas de mayor complejidad pueden generar lenguajes de menor complejidad, pero las gramáticas regulares son las de menor complejidad y por lo tanto no pueden generar más que lenguajes regulares, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces no va esa. El conjunto de lenguajes generados por las gramáticas regulares por izquierda es distinto que el que se obtiene con gramáticas regulares por la derecha. Ahí, ¿qué respondieron? No. Bien, ¿por qué? Porque existen equivalencia entre los lenguajes regulares por izquierda y por derecha. Bueno, más que en los lenguajes, diríamos en la gramática, ¿no es cierto? Sí, gramática. Claro, hay una equivalencia que justamente se demuestra con el mecanismo que tenemos también acá como parte de este material. ¿Sí? La equivalencia entre gramáticas por derecha y por izquierda. ¿Sí? Los lenguajes que generan son los mismos. Es decir, el conjunto de lenguajes que genera una gramática o la otra es exactamente igual. ¿Mm? Bueno, volviendo a ya la última afirmación, ¿sí? Generan lenguajes formales de nivel lexicográfico. ¿Ah? Eso también lo vimos ahí con la jerarquía de Chomsky. Cada lenguaje tenía un nivel de complejidad. Cada gramática se correspondía con un nivel de complejidad. ¿Esto va tildado? Sí, profe. Muy bien, Sebastián, gracias. Sí, va tildado. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente el nivel léxico, los componentes léxicos de cualquier lenguaje formal, por ejemplo, los lenguajes de programación, se pueden generar con gramáticas regulares. ¿Sí? O sea, todos los componentes léxicos se pueden generar con gramáticas regulares. Así que ahí está el nivel de complejidad de las gramáticas regulares. Muy bien, vayamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, justamente, sobre el mecanismo que permite convertir gramáticas por derecha, por izquierda en gramáticas por la derecha,
puede servir para el caso opuesto también, ¿no? O sea, pero el mecanismo lo hemos planteado para convertir gramáticas que están por izquierda en gramáticas regulares por derecha, ¿sí? Bueno, acá hay varias afirmaciones también. La primera dice, si la gramática regular genera la palabra vacía, entonces hay que proceder a limpiar la gramática para eliminar todas las reglas de borrado. ¿Es así? ¿Mm? Sí. Yo no la marqué a eso, profe. Bueno. Yo no tengo problema de esperar 10 minutos que me respondan, pero yo necesito que respondan, porque esa es la idea, que vayamos interactuando. Yo entiendo que todos han contestado mal o bien. Chicos, ¿ah? Lo hagamos rapidito esto. Si no, estoy esperando un largo tiempo hasta que... Esto tiene que ser así un ping-pong, rápido. Sí, no, bueno, y yo aclaro. Esa es la idea de la dinámica. Si no, vamos a estar así en cámara lenta, se va a ir volando el tiempo y no vamos a tener tiempo de abordar la actividad grupal, que es muy importante, porque ahí se va a clarificar seguramente varias dudas que puedan tener. Bueno, a ver, retomemos, pero vamos rápido. ¿Ah? Bueno, a ver. Entonces, perdona, ¿quién me había contestado? ¿Era? ¿Sí? ¿No? Yo, profe, no la marqué a esa. No la has marcado. Bien, exactamente, porque lo que sí es verdad, bueno, ahí también Alejandro me decía que cree que sí. Bueno, no, o sea, esta preguntita era un tanto por ahí confusa, o se podía prestar a confusión. Cuando la gramática genera lambda, justamente decíamos que puede ser la excepción, esa regla de borrado, en el formato estándar. ¿Por qué hago referencia al formato estándar? Porque lo que dice el mecanismo es que se parte del formato estándar. ¿Sí? O sea, partimos del formato estándar para hacer esta conversión. Entonces, si está en el formato estándar y genera la palabra vacía, no hay que eliminar nada ya, porque si yo elimino todas las reglas de borrado, o sea, inclusive la regla sobre el axioma, y la gramática ya no va a ser la misma, ya no va a generar lambda. ¿Se entiende? Bueno, es un caso particular. ¿Ah? O sea, no hay que hacer, tiene que estar en el formato estándar, obviamente, ¿no? O sea, la gramática ya se supone que está limpia, que está en el formato estándar. ¿Ah? Ahí está la cuestión que tenían que considerar. Bien, en el caso que la gramática regular genere un lenguaje tipo palíndromo, ¿ah? Recuerden que el palíndromo son los lenguajes cuya inversa es la misma, ¿sí? O sea, el lenguaje inverso es igual al lenguaje. El mecanismo se podría reducir a invertir las partes derechas de las reglas, ¿ah? O sea, simplemente dar vuelta, invertir la parte derecha de las reglas y ya quedaría resuelto el problema. No habría que hacer tantos pasos como dice el mecanismo. ¿Sí? Verdadero. Es Sí, verdadero. verdadero. ¿Sí? Bien, vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a ver más adelante que justamente lo que ocurre cuando yo invierto la parte derecha de cualquier gramática, inclusive de tipo 2, lo vamos a ver ahí en realidad, cuando yo invierto la parte derecha, se genera el lenguaje inverso. Eso es lo que ocurre, en general. ¿Sí? Y es razonable, porque si yo doy vuelta a las reglas, es como que estoy aplicando al revés la regla, ¿sí? Y todas las palabras van a salir al revés. Es bastante, digamos, intuitivo.
De tal manera que lo que se genera en general es el lenguaje inverso. ¿Qué pasa? Que acá el lenguaje y el lenguaje inverso son iguales. Entonces, bueno, por eso es así de fácil, ¿sí? Porque al dar vuelta ya queda, si era por izquierda, ya queda por derecha. Y viceversa, ¿sí? Entonces, es un caso particular, donde se hace más fácil la conversión. Bueno, al aplicar el mecanismo se obtiene una gramática por derecha que no es equivalente a la gramática por izquierda de partida. Ese no. Claro, porque justamente lo que estamos demostrando con este mecanismo es que son equivalentes. Lo que sí van a ser distintas, ¿sí? Obviamente. Van a ser dos gramáticas distintas, pero van a generar el mismo lenguaje. Entonces, ese es el concepto de equivalencia. En el paso 1 del mecanismo, ¿sí? Ahí en el paso 1, el motivo de transformar la gramática para que no aparezca el axioma a la derecha se debe a que al intercambiar S con lambda en el paso 3 generaría reglas no válidas en el paso 4. Bueno, para eso teníamos que tener bien en claro, ¿sí? Bien en claro lo que hace el paso 3 y lo que hace el paso 4, ¿no? Y ahí es donde le serviría para clarificar los tres casos estos que aprovechemos para comentarlos, ¿no? Fíjense, en este caso, en el primer ejemplo, no tenemos el axioma a la derecha. Entonces ahí no se hace nada, ninguna transformación, porque bueno, ya está, la gramática no tiene el axioma a la derecha. Bien, ¿en qué consiste el mecanismo? Primero, en construir un grafo, transformando cada regla en una transición. Si yo tengo la regla S deriva a AA, bueno, eso me lleva a la transición de S a A con A. O sea, los nodos del grafo son los no terminales, ¿no? Aclaremos. Y se agrega un nodo final que se rotula con lambda. Bueno, se construye este grafo que representa la gramática. Es otra forma de representar la gramática. Así lo tenemos que ver, ¿no? Es el grafo que representa las reglas de la gramática. Bueno, en el paso 3 se procede a la inversión, ¿sí? Si ustedes se fijan, la inversión del grafo consiste en cambiar o intercambiar el nodo lambda con el nodo S, o sea, el final con el inicial, ¿sí? Y cambiar todas las aristas, dar las vueltas. ¿Cuál es el objetivo de este paso? Y es recorrer el grafo al revés ahora. Porque la idea de invertir la gramática, ¿sí? Es hacer una inversión en todas las reglas, pero generando el mismo lenguaje, ¿sí? Por eso acá es como que estamos haciendo una doble inversión, ¿sí? Invertimos las aristas, ¿sí? Con lo cual es como que estamos invirtiendo las reglas, ¿sí? Pero además intercambiamos, perdón, el inicial con el final. Y ahí se produce un grafo que si yo ahora en el paso 4 lo transformo a reglas, pero ya con la regularidad opuesta, ¿sí? Si arrancamos con izquierda sería por derecha, y si arrancamos por derecha sería por izquierda. Bueno, la gramática que se obtiene a partir de ese grafo invertido sería ya la gramática equivalente a la inicial, pero con la regularidad invertida. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Que si yo tengo el axioma a la derecha, ¿sí? Nos imaginemos acá cómo sería si yo no lo elimino al axioma de la derecha. Fíjense, yo tengo acá una regla, A deriva a SA. Eso me llevaría en este grafo a una arista de S a A,
con A. Entonces nos imaginemos que acá tengo una arista que va de S a A con A. ¿Qué pasa cuando yo la invierto? Cuando yo lo invierto al grafo. Cuando yo lo invierto, me quedaría, al invertir lambda con S, me quedaría una arista de lambda a A. Una arista de lambda a A. ¿Y eso cómo se va a traducir acá? Y se va a traducir en una regla que va a tener lambda en la izquierda. Bueno, eso sería no solo incoherente, sino que, bueno, que está prohibido. No puedo tener lambda en la izquierda, ¿sí? Porque lambda es la palabra vacía, o sea, no puedo generar de la vacía ninguna secuencia. Eso sería como crear palabras de la nada, ¿sí? De la palabra vacía generar secuencia. Eso sería no está permitido. Bueno, entonces ese es el motivo, ¿sí? Que por el cual hay que hacer esa transformación, que es muy simple, porque lo único que hago es reemplazar S por un nuevo no terminal. Y agregarle las mismas reglas que tiene S a ese nuevo no terminal. Entonces, obviamente, ese nuevo no terminal cumple el mismo rol que el axioma, ¿sí? En el resto de las reglas. Por lo tanto, ahí soluciono el problema. ¿Sí? Ok. Bueno, era importante que lo repasemos o por lo menos que lo clarifiquemos de tal manera que efectivamente esa es la justificación. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a la última pregunta. A ver, a ver, a ver. ¿Por dónde andamos? Acá. La última pregunta. Bueno, la última pregunta tiene que ver con la herramienta, con el JFlap. Ustedes han estado viendo el video donde se explica cómo se utiliza el JFlap para obtener la forma normal de Chomsky. Bueno, ahí se van a dar cuenta. Dice que la herramienta JFlap permite hacer la limpieza de una gramática. ¿Eso es verdad? A ver, lo abramos al JFlap. A ver. Vayamos al JFlap. Vayamos al JFlap. JFlap. Muy bien. Bueno, volvamos acá a la pregunta. JFlap. Muy bien. El JFlap tiene dentro de sus opciones la de trabajar con gramáticas, ¿sí? Bueno, ahí dentro de esas opciones yo puedo escribir la gramática, supongamos una gramática sencilla, S deriva a S, ¿sí? O S deriva, supongamos que tenga una regla de redenominación, después A deriva, supongamos a B, A, supongamos otra regla más, A deriva A, B, ¿sí? Y una más, supongamos A deriva bueno, a lambda, una regla de borrado. Recuerden que lambda, si yo quiero escribir lambda, no pongo nada y solo me aparece lambda. Pues supongamos esta gramática, es una gramática arbitraria. Bien, ¿permite hacer la limpieza de esta gramática? ¿Con qué se haría la limpieza? ¿Qué opciones tenemos? Creo que había que ir a convertir, decía en el video. Sí. Y transformar, ¿sí? Sí. Bueno, esta transformación de la gramática me lleva a una forma normal de Chomsky. Como parte del proceso, se limpia la gramática, ¿sí? Bien, pero, a ver, fíjense que me está dando esta advertencia. ¿Qué significa esa advertencia? Que elimina todas las reglas de borrado. Que elimina todas las reglas borradas. O sea, el JFlap
no tiene en cuenta ese detalle que nosotros sí lo hemos considerado y me va a eliminar todas las reglas de borrado. Por lo tanto, la gramática esta no va a generar la palabra vacía. Originalmente genera, porque fíjense, yo tengo a deriva lambda y como acá tengo una regla de redenominación, resulta que el axioma deriva lambda. Perfecto. Pero el axioma está a la derecha. Así que, bueno, ahí nosotros hacemos un artificio para que no esté a la derecha y que pueda generar lambda sin problema. Pero bueno, eso no lo tiene en cuenta el JFLAG. Entonces me advierte que se va a eliminar todas las reglas y que la gramática ya no va a generar lambda. Bueno, está bien. No lo considero un error del JFLAG, sino que está bien, es un criterio del JFLAG. Habrá que agregársela al final. O sea, tendremos que hacer el paso del artificio para que sí genere, porque nosotros sí queremos que genere. Si es que genera originalmente, la gramática en formato estándar tiene que seguir generando, ¿ok? O sea, una cuestión de equivalencia. Bueno, perfecto. Pero ahí me permite hacer la limpieza, ¿sí? Ahí me eliminó la regla de borrado, ¿sí? Bueno, y después, perdón, acá vamos a... Después, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Me eliminó la regla de redenominación. Bueno, y si hubiera reglas también innecesarias, también me la elimina. Y ahí ya está lista. ¿Ah? Welcome to Chomsky Converter. Ahí está lista para ya hacer el proceso de conversión a la forma de Chomsky. Bien, entonces la primera sí. ¿Permite obtener automáticamente la forma de Chomsky de tipo 3? No, profe, porque le falta un par de cosas pues, para que sea regular, Bien. tipo Chomsky. ¿Por qué un par de cosas? Por ejemplo, la reducción, crear más, sustituyendo ciertas partes para que me quede dos o un terminal a la derecha. Bien, pero no, yo, por eso te decía, Perdón, porque un longitud par 2, es una, está bien, no, está muy bien lo que estás diciendo, pero, pero bueno, capaz que un par de cosas es una forma de decir, porque es una sola cosa. Es una sola cosa lo que hay que hacer, ¿no? Está bien, entonces no lo hace automáticamente. O sea, ¿por qué? Porque cuando acá habla de la forma normal de Chomsky, la forma normal de Chomsky únicamente para tipo 2. Así que si yo la convierto, bueno, ahí me utiliza una nomenclatura medio rara, pero que es fácil de entender porque me asocia los no terminales con los terminales y me pone así medio raro. Pero cuando yo la exporto, ahí ya queda más entendible, ¿no? Bueno, esta es la forma estándar de Chomsky, pero para tipo 2. ¿Sí? Después la vamos a ver. Después lo vamos a ver, pero bueno, tampoco es gran cosa, ¿no? Son dos no terminales o un terminal. Esa es la forma de tipo 2. Por lo tanto, acá, como cada no terminal que aparece acá adelante, ¿sí? Se puede reemplazar por un terminal, directamente hacemos esa sustitución. Por eso digo que es una sola cosa la que hay que hacer. ¿Ah? Pero bueno, ya hay que hacerlo manualmente. Eso ya no lo hace automáticamente JFLAG. ¿Sí? Hay que reemplazar el no terminal que está adelante por el terminal correspondiente. O sea, B por A y C por B. ¿Se entiende? Bueno, ese pequeño detalle hay que hacerlo manualmente. Bien. Y permite detectar si una gramática es regular. Permite detectar si una gramática es regular. Bueno, eso También con es que sea verdadera. así, ¿no es cierto? Es verdadero, porque con cómo lo hace y bueno, con el test. Acá yo le hago el test de la gramática y me dice que es regular, inclusive me dice que es por derecha, ¿sí? Por derecha. Y bueno, entre paréntesis aclara que cumple con regular y cumple también con libre de contexto. Y sí,
porque las gramáticas de menor jerarquía cumplen con las condiciones de mayor jerarquía. Pero la etiqueta que le ponemos es regular y regular por la derecha. ¿Sí? Bueno, perfecto. Listo, chicos. Creo que con esto más o menos está todo aclarado, lo más importante. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar con esta actividad. ¿Sí? Yo ahora ya los divido en grupos para que aprovechen esta media horita que queda, más o menos. Sí, una media hora. Bueno, para por lo menos encarar algunos de estas aplicaciones. Creo que están claros los enunciados. Yo voy a ir recorriendo los grupos, no vale la pena que lo leamos y lo aclaremos ahora. Voy recorriendo los grupos y si hay alguna duda, algún inconveniente. Bueno, ahí lo único que se hace referencia acá, sí, eso sí, de la diapositiva esta, al final, hay un ejemplo, ¿sí? De este ejemplo, ¿sí? Bueno, acá hice una pequeña corrección, no sé si ustedes lo bajaron al material antes que se baje la corrección, porque había hecho un copy-pegue, eso me pasa por copiar y pegar, ¿eh? Y no revisar bien. Bueno, había hecho un copy-pegue de este alfabeto, así que a lo mejor algunos en el PDF tengan acá, digamos, el alfabeto con más símbolos de lo que hace falta, ¿no? Bueno, es una pequeña aclaración. Pero bueno, este ejemplo representa números enteros en decimal y es muy parecido a lo que le estamos pidiendo. Por eso le pedimos que lo tomen como base. Pero bueno, si ustedes quieren arrancar de cero y razonarlo de cero, porque lo que se pide es el complemento A2, pero de números binarios naturales. Los números naturales son el 0 y los positivos. Entonces, cuando yo hago el complemento A2 de un número positivo, la característica es que todos empiezan con 1. Porque recuerden, el complemento A2 es para representar justamente los números negativos, ¿no? Para hacer las sumas, perdón, las restas como sumas. Bueno, y el 0, como caso particular, el complemento A2 es 0. O sea, no. ¿Ah? Bueno, ese es el detalle, que ustedes tienen que respetar esa característica que tienen los números que están en complemento a 2 de números naturales. ¿Sí? Todos van a empezar con 1, excepto el 0, que es todo 0. Bueno, ese es el único detalle, tal vez un poquito para aclarar. Listo, chicos. Los separo en grupitos, a ver cuántos son. Los voy a separar en 3 grupos nada más. ¿Ah? En 3 grupitos, así interactúen y traten de resolver bien. Vamos ahora. Ahí ya están. Ya los habilito. Cualquier cosa me avisan. ¿Sí? Bien, profe. Y ya voy recorriendo yo los grupos. Buenas. Buenas.